Continuando con la historia anterior, donde Andrew amenazaba a nuestra protagonista con que debía decirle dónde se encontraba su hermana, es decir, la verdadera Charlotte, se escucha una voz en la sala y llama la atención de nuestra prota, que revive escenas de su vida anterior. Así que sin más demora, y discúlpenme por mi voz que estoy resfriada, continuemos. De manera que la voz que le habla a Charlotte le dice que debe llamarlo por su nombre, pero ella se queda asombrada y le pregunta si se trata del señor Olent, y que si es responsable de haberla llevado a ese lugar. La verdad era que Charlotte estaba muy molesta con esa voz por haberla llevado a ese mundo, pero Andrew no sabía con quién estaba hablando y ella se dio cuenta que nadie más podía escuchar la voz. Seguido a esto, la voz le dijo que no era su intención quedarse en silencio, ya que no sabe por cuánto tiempo podrá mantener la conversación. Decidió ir directo al punto y le dijo que debía salvarlo, ya que se encontraba atrapado en lo alto de la Torre del Sol, y le pedía por favor que lo sacara de ese lugar. Sin embargo, Charlotte estaba consternada y le comenzó un fuerte dolor de cabeza mientras le dijo que se detuviera. No obstante, la voz le confesó que era Olent y que ella podía salvar al mundo, así que como el dios de ese mundo le rogaba que lo salvara. Entre tanto, Adam parecía algo decepcionado y se lamentaba de muchas cosas. Charlotte estaba tomando un poco de té para calmar los nervios, mientras Andrew le preguntaba qué había sucedido con ella, pero Charlotte le respondió que ya no escuchaba esa voz y estaba más tranquila. En eso decidió preguntarle a Andrew sobre la Torre del Sol, y este se quedó impresionado de que ella sabía algo sobre la torre, pero ella le confesó que la voz que le hablaba era Olent, y le había dicho que estaba atrapado dentro de esa torre, y le exigió que lo rescatara para poner fin al apocalipsis zombie. Esto fue muy sorpresivo para Andrew, aunque ella le dijo que Olent la había llevado a ese mundo e incluso le había ordenado que lo rescatara. Aunque todo esto le parecía muy extraño a Andrew, dado que no había manera de que el señor Olent quedara atrapado dentro de la torre, ya que existía un gran monstruo allí y quizás ese monstruo estaba jugándole una mala pasada a Charlotte. En ese momento, Iveta les dijo que era una vieja canción de cuna para niños, mientras tomaba un sorbo de té y comenzó a cantar diciendo: el monstruo ha destruido todo, el monstruo ha matado a todos, oh el valiente rey corazón de león, derrota a esas bestias malvadas. Tu voluntad, el rey corazón de león, lo ha hecho. El solitario monstruo de la torre ya no puede hablar. Esto dejó a Charlotte y a Andrew encantados por la voz de Iveta, especificado de Iveta, no la mía, que se sonrojó y les dijo que se había dejado llevar y que era una canción que había aprendido de pequeña. Pero Andrew les contó que el monstruo en la torre era real. Ahí vemos un flashback cuando fue a visitar la torre con su hermana Charlotte para comprobar si el monstruo era real, donde Charlotte le dice a Andrew que deberían volver ya que su padre se podría enojar. Pero Andrew estaba tan entusiasmado que le decía que no se podían ir aún. Charlotte le aclaraba que solo se trataba de una canción y el monstruo no podía ser real. Cuando se adentraron en la torre se dieron cuenta que el monstruo no estaba allí y Charlotte sintió un gran alivio. Pero Andrew no iba a rendirse tan fácilmente y le dijo que deberían llegar a la parte superior de la torre. Entonces siguió contando la historia de cuando iban subiendo y Andrew le dijo que el monstruo debía estar en la parte superior de la torre, pero Charlotte estaba muerta de miedo. El pequeño Andrew se burlaba de Charlotte, diciéndole que era muy cobarde y se dieron cuenta que todo estaba lleno de polvo y muy oscuro. Aunque Andrew le dijo que no debía de tener miedo ya que lo tenía él para protegerla, y Charlotte se sintió en cierta forma aliviada y decidió acompañarlo. Después de un rato, Andrew le dijo que estaba bastante agotado porque la torre era muy alta, haciéndole una cantaleta a su hermana y esta le dijo que si regresaban. Andy se percató de algo interesante. Se trataba de un portón de hierro que daba acceso a una gran habitación. Charlotte le decía a Andrew que debían detenerse ya que podría ser peligroso. Cuando Andrew encontró una palanca para abrir el portón, no lo pensó dos veces y decidió tirar de ella. Se encontraron con un objeto que tenía una cruz por encima y una habitación vacía. Charlotte se sentía que era como si estuviese tratando de atraerla, mientras vemos a una persona atrapada allí detrás del portón. De inmediato se dieron cuenta que era muy difícil abrir el portón, y Andrew le dijo a Charlotte que prefería volver y comer pastel. De repente la puerta se abrió de par en par, mientras los roles cambiaban ya que Andy ahora estaba aterrado y Charlotte parecía haber perdido todo el miedo. Cuando entraron a la cabina, se dieron cuenta que era un ascensor. Charlotte parecía poseída y no estaba consciente de su entorno. Finalmente llegaron a una gran puerta donde se escondía una persona que gritaba por ayuda, de manera que Andy se preguntó si era el monstruo. Charlotte seguía poseída y había olvidado todo su miedo y timidez, ya que en ese instante era una persona completamente diferente y no tuvo miedo de hablar con el monstruo. En eso, Charlotte tocó la gran puerta que estaba cubierta con grandes cadenas y sintió su poder. Pero justo en ese momento, el padre de Charlotte llegó un poco molesto de que hayan visitado la torre sin su autorización, aunque Charlotte no reaccionaba y solo pensaba que podía ayudar al hombre que estaba encerrado en el portón.
Después de un rato, finalmente pudo retomar la conciencia y no entendía lo que acababa de suceder, ya que no podía pensar bien y sentía como si fuese una persona diferente. Andrew contó que su padre lo sacó de la torre y ambos se metieron en muchos problemas. De hecho, él se sintió culpable por haber involucrado a Charlotte, pero Iveta le preguntó que por qué razón, si la canción del monstruo era verdadera, por qué el palacio escondía un asunto tan importante. Andy les dijo que no estaba consciente de los detalles y muchas cosas les parecen extrañas, debido a que no se explicaba por qué razón mantenían vivo a ese monstruo en la torre, y que si su intención era mantenerlo vivo, ¿por qué el padre lo mató? Pero Charlotte lo interpretó diciéndole que debía ir a la torre. Andrew se molestó con ella, preguntándole si era que no había escuchado lo que le había dicho, aclarándole que ir a visitar al monstruo sería como caer en una trampa. Charlotte parecía decidida y le dijo que no le importaba si era un dios o un monstruo, en tanto que pasaba por su cabeza el llamado señor y supo que debía concentrarse en llegar a la torre para llegar a encontrar al que la había llevado a ese mundo. Pero en ese momento Andrew se alteró, diciéndole que no la dejaría ir a la torre con el cuerpo de su hermana Charlotte, ya que podría lastimarse. En cambio, ella le dijo que precisamente esa era la razón por la cual debía llegar a la torre, para averiguar la forma de salir de allí y que él pudiese recuperar a su hermana nuevamente. Le dijo que si se preocupaba tanto por su hermana, entonces debió haber sido más agradable con ella cuando pudo, ya que no tiene sentido que actúe como si la quisiera en este momento. Esto hizo reflexionar a Andrew, que no se había dado cuenta en qué momento se había alejado tanto de su hermana. ¿Y por qué razón ahora solo está recordando el incidente del monstruo, sintiendo que no entendía nada, pero al mismo tiempo todo estaba más claro que nunca? En ese instante recordaba el momento en el que su tío se convirtió en zombie y fue todo un shock para él. Luego Iveta dio un gran estornudo y se disculpó ya que tenía un poco de frío, pero Charlotte le dijo que no había nada de lo que avergonzarse, ya que había estado en el frío sin comer nada durante mucho tiempo. En eso, Andrew les dijo que debían descansar un poco y planificar lo que debían hacer el siguiente día. Todo lo que había de comer eran galletas y el tiempo no ayudaba para salir a buscar comida afuera. Pero entre Charlotte e Iveta había mucha tensión, provocando estos roces entre ellas. Luego se le ocurrió quebrar unas cuantas sillas para hacer leña ya que estaba haciendo mucho frío. De un momento a otro lanzó un hechizo y prendió el fuego, disculpándose ya que Cosette le había dicho que nunca podía mencionar la palabra magia, pero pensó que era la única solución para no morir congelados. Iveta y Andrew parecían asombrados. Se acercó a ella para que le exigiera cómo había hecho eso, casi amenazándola para extraer algún tipo de información. Andrew recordaba que su padre le había dicho que se alejara de Charlotte. En ese momento el pequeño Andrew le decía a su padre que él había sido el que la había llevado a la torre y ella no había hecho nada malo, pero su padre le dijo que ese no era el problema. Entre tanto vemos la verdadera historia detrás del monstruo de la torre. Después de esto Charlotte no volvió a ser la misma y se le hizo muy difícil entablar conversaciones con sus familiares. Luego Andrew le confesó a Charlotte que su padre le había dicho que ella traería destrucción al imperio, pero en ese momento, siendo tan joven, no le veía sentido porque ella no había causado ningún daño, así que no tenía sentido que la verdadera Charlotte utilizara magia como el viejo mago, ya que nunca la vio utilizando magia, a medida que Andrew no podía discernir de que ese era su verdadero poder, y le dijo que eso no era de Charlotte sino de ella. Sin embargo, ella le dijo que por supuesto que era de Charlotte, debido a que la magia ni siquiera existía en su mundo, y solo pudo usar magia después que se despertó en ese cuerpo, así que los poderes mágicos le pertenecían a la verdadera Charlotte. Andrew todavía no podía creerlo, ya que la magia estaba prohibida en ese mundo, y pensó que si su hermana pudo usar la magia todo ese tiempo no eran buenas noticias. Al mismo tiempo se sentía impotente de que ella estaba utilizando los poderes de Charlotte como si nada. En esa reflexión profunda, Charlotte le dijo que se iba a dormir, y le dio las buenas noches. Pero Andrew se molestó y le dijo que tenía muchas cosas que preguntarle. Charlotte le aclaró que para qué quería saber más cosas si ya le había dicho todo, y no había nada más que pudiese decirle, así que lo mejor sería descansar. Pero antes de que Charlotte se quedara dormida, comenzó a reflexionar sobre su razón de llegar a ese mundo, y por qué Olen la había llevado allí para ir a la torre. En eso recordó sus palabras, cuando le dijo que siendo el dios de ese mundo, le pedía su ayuda para rescatarlo. Charlotte tenía miles de preguntas por hacer, pero de pronto cerró los ojos y se quedó dormida. A la mañana siguiente abrió sus ojos y vio a Andrew recostado sobre su cama, mientras pensaba que él era un tonto por no valorar a su hermana cuando pudo, y se encontró con algunas galletas y dulces. Entre tanto se preguntaba por qué estaban allí. Esto le hizo recordar su vida pasada con el señor, quien parecía preocuparse bastante por ella, debido a que siempre ponía comida dentro de sus bolsillos o de su bolsa, y se dio cuenta que quizás la estaba cuidando. Mientras Charlotte comía algunas galletas, pensaba que Andrew debió ser más amable con la verdadera Charlotte, puesto que a pesar de que ella estaba en el cuerpo de Charlotte, no era el original y ninguno de esos cuidados significaba nada para ella. En ese momento, Iveta formó un berrinche como una niña malcriada, con el objetivo de evitar que Andrew visitara la torre, ya que sentía que se iba a quedar sola y todo lo que quería hacer era ir a casa con la compañía de Andrew. Entonces le dijo que estaba preocupada por su familia, y ese lugar le daba mucho miedo, así que solo quería volver a casa lo antes posible. Nuestra prota le dijo que dejara de hacer un show porque de todos modos querían volver a casa, y le preguntó que cómo sabía que su mansión no había sido afectada si los zombies habían venido de afuera. Charlotte le dijo que
que quizás debía de haber un campamento base para los sobrevivientes en algún lugar y podían separarse allí. Iveta le dijo que por qué debían confiar en ella y Charlotte le respondió que ella era la que había querido morir pero no había podido. En ese momento nos damos cuenta que Cosette, la asistente de Charlotte, no había muerto y que se encontraba rodeada de zombies, mientras le hacía súplicas al señor Olen para que la salvara. Y vemos que Adam no dejaba de pensar en Charlotte. Sin embargo, nada parecía calmar a Iveta y gracias a sus gritos uno de los zombies parecía haberse acercado y Andrew tuvo que darle un gran palazo en la cabeza, recordando a Iveta que no podía gritar porque los zombies eran atraídos por el ruido. De pronto se dieron cuenta que el pasillo estaba lleno de cadáveres. Charlotte ya estaba cansada de la actitud de Iveta, que a cada rato estaba gritando. Entre tanto, pensaba que era bastante extraño que cuando salieron el pasillo estaba lleno de monstruos muertos, y a pesar de que bloquearon la puerta del segundo piso, solo había sido una solución temporal. Entonces supo que los zombies podían salir por esa puerta en cualquier momento. Eso le hizo pensar que debían existir más pasajes que no conocía, y se preguntó quién había matado a todos los zombies que estaban tirados en el suelo. De pronto se escuchó un grito, y Charlotte le dijo a Iveta que no gritara, pero esta le confesó que no había sido ella, y le señaló el lugar desde donde provenía el sonido. En ese momento apareció Cosette, quien les decía que debían huir, a medida que estaba siendo perseguida por una oleada de zombies. Y a pesar de que el salón estaba repleto de cosas por comer, todos iban detrás de Cosette porque estaba gritando muy fuerte. Iveta también entró en pánico y pensó que estaba a punto de morir, mientras le decía a Charlotte que debía utilizar su magia para que pudieran salvarse. A Charlotte no se le había ocurrido esto y pensó que era una gran idea, ya que si pudiera utilizar los poderes de Charlotte como un lanzallamas pudiera acabar con los zombies. Pero al momento de utilizar la magia salió un triste humo. Entre tanto se daba cuenta que no funcionaba en combate a distancia. Todos siguieron corriendo hasta el final del pasillo y entraron a una habitación en donde estaban, y cuando cruzaron la puerta trataron de cerrarla lo más rápido posible. Todos trataban de empujar la puerta con toda su fuerza. Le dijeron a Iveta que debía utilizar la espada para golpear a los zombies. Iveta entró en pánico porque no sabía cómo utilizar la espada. Charlotte la motivaba, aunque sabía que esa espada era incluso pesada para ella, y el zombie podría morderla si no tenía cuidado y podrían perder su única arma al no ser capaces de cerrar la puerta. Iveta, sin pensarlo dos veces, levantó la espada con todas sus fuerzas. Entre tanto, Charlotte le decía que debía esperar. En ese momento Iveta dejó caer su espada debido a que los zombies trataban de abrir la puerta, y esta le cortó la mano a uno de los zombies, de manera que lo siguió haciendo mientras los demás seguían empujando la puerta. Cuando vieron la oportunidad sabía que tenían que empujar todos al mismo tiempo, y en ese momento lograron cerrar la puerta dejando a los zombies del otro lado. Cuando la puerta estuvo cerrada decidieron amontonar gran cantidad de muebles para proteger aún más la entrada. Después de luchar contra los zombies, Charlotte confesó que pensaba que iban a morir, e Iveta le dijo que pensó que ella quería morir y estaba muy alterada. Pero Charlotte le dijo que no podía hacer mucho más de lo que había hecho, ya que tenían suerte de estar vivos y ambas parecían muy molestas. Y le preguntó a Iveta cuándo había aprendido a utilizar la espada. Y ella le confesó que tenía un familiar que le había enseñado hace mucho tiempo. Pero como no le interesaba mucho en ese momento y no era adecuado para una señorita, no siguió practicando. Luego, Charlotte supo que debían obtener lo que podían en esa sala y encontrar la manera de volver a salir. Entonces se dio cuenta que se encontraba en un vestidor y podían hallar algo para usar como armas. Charlotte se preguntaba cómo había logrado sobrevivir Cosette, porque como había estado gritando por tanto tiempo y ya que los zombies son atraídos por el ruido, le pareció extraño que pudiese sobrevivir. En ese momento, Cosette le cuenta que tuvo mucho miedo porque todos se convirtieron repentinamente en monstruos y la perseguían por todos lados. Cosette le dijo a Charlotte que el señor Adam estaba fuera de la mazmorra y que él la había salvado cuando se desmayó, y que cuando se despertó no estaba por ninguna parte. Ella pensó que había ido a salvarla, pero Charlotte le dijo que Adam no tenía nada que ver con ella. Cosette se molestó mucho y le dijo que el señor Adam estaría triste de escuchar tal cosa, ya que él era el amante de ella. De repente la historia se remontó a revivir parte del pasado de Charlotte y su amorío con el señor Adam, mientras le dice que ella había pensado que Adam quería matar a la verdadera Charlotte. Andrew le confesó que Adam había sido encerrado en una mazmorra por tratar de matarla. Al parecer habían diferentes historias sobre él y Charlotte no sabía qué creer. Andrew seguía diciéndole que no hablaran más de Adam, ya que le había dicho que se alejara de él porque era peligroso. Cosette pensó que Charlotte había perdido sus recuerdos y le dijo que la Charlotte que ella conocía nunca hablaría del señor Adam de esa manera, y le confesó que le había parecido extraño que no había mencionado a Adam después de que se enfermó. Cosette finalmente se dio cuenta de que ella no era la verdadera Charlotte y se puso a llorar preguntándose en dónde estaría la princesa, aunque ella le recordó que le había dicho que no era la Charlotte verdadera desde el principio y ellos habían sido los que no le creyeron. De esa forma le dejó claro que no debía de actuar como si estuviera tratando de engañarse, ya que sumado a eso no había vestido a Charlotte con la joyería adecuada para el banquete, y pensó que ella quizá era cómplice de los malos trucos a Charlotte. Luego le explicó que ella se había despertado en el cuerpo de Charlotte por accidente, y a pesar de todo ella también se preguntaba dónde estaba la verdadera Charlotte. Cosette no podía creer lo que estaban diciendo, ya que había alguien dentro del cuerpo de la verdadera princesa. Todo le parecía muy irreal, ya que se enteró que el señor Olen estaba encerrado en la torre y la princesa podía usar magia.
muchas cosas juntas para asimilar muy rápido. Luego Andrew se acercó a Cosette y le preguntó si lo que había dicho sobre el amorío entre Charlotte y Adam era cierto. De manera que ella comenzó a revivir escenas del pasado en donde Charlotte le decía que era su única verdadera amiga y le contaría un secreto que nadie más podría saber. Seguido a esto, le confesó que tenía a alguien que era muy precioso para ella y que podía hacer todo por él, incluso podía dar hasta su vida. Luego, Cosette pensó que ella sacaría de la cárcel al señor Adam una vez que volviera a sus sentidos, pero esta le seguía diciendo que no era la Charlotte original. Cosette cuenta que fue una tonta ser tan complaciente, dado que debió darse cuenta que si fuese la verdadera Charlotte, habría puesto al señor Adam por encima de todo lo demás, y que era la única que podía limpiar su reputación. Cosette se lamentó por no poder cumplir la promesa de la princesa Charlotte, de mantener el secreto. Pensó que era lo mejor que podía hacer por ellos, y les dijo que la princesa Charlotte y Adam eran amantes secretos desde hace mucho tiempo. En ese momento vemos cómo Adam parecía divagar, mientras se preguntaba a dónde debía ir, y el alma de la verdadera Charlotte se acercaba a él. Y hasta aquí la segunda parte de esta historia. Recuerda suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. ¡Chao!